Muchas gracias de nuevo a todas y a todos en este espacio, em, principalmente a nuestro grupo de panelistas que tenemos como mucha alegría de tener un panel tan diverso, tan rico en términos de los países, de las regiones, de las regiones del continente latinoamericano que nos acompañan. Para hablar de un tema que desde Forum CIV nos interesa mucho y que consideramos que es muy relevante, viene siendo muy relevante. No es nada nuevo decir que en las agendas globales y de acción que hay que tomar, no solo desde los diferentes países, sino como planeta, como especie, que cada vez tiene más fuerza, pero que desde Forum CIV consideramos también que en el momento que vive el planeta y que viven muchas regiones del planeta, con tanto ruido, tanta convulsión y tantos problemas, este tema de la justicia ambiental y climática tiene y debería tener un lugar muy importante para articularlo también con todo lo que pasa y que en las agendas y en la opinión y en las narrativas se plantea más en términos de guerras, eh, xenofobias, discriminación, pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotras y nosotros desde Forum Civ estamos convencidos que el tema de la justicia ambiental y climática atraviesa todas esas narrativas y las atraviesa de una forma que también eh, creemos que contiene las luces para encontrar los caminos y las alternativas para hacerle frente a esas cosas a las que se refieren esas otras narrativas. Venimos aquí a aprender realmente desde Forum Civ como plataforma de organizaciones de sociedad civil sueca, como una red de organizaciones y de actores de sociedad civil. Estamos muy interesados en seguir aprendiendo y compartiendo y conociendo lo que se hace en la región frente a estos temas y por eso hemos querido facilitar este espacio como parte de nuestro cuarto foro regional Sociedad Civil, repensando los espacios cívicos que tiene varios eventos. En nuestra página web podrán encontrar algunos de los otros eventos, algunos presenciales, pero muchos virtuales que estamos realizando durante estas semanas, comenzando esta. Y bueno, dejo ahí para no extenderme. De nuevo, muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos todos. Esperamos que sea una mañana para nosotros y nosotras aquí en América Latina, tarde para quienes están en otros lugares del mundo, de mutuo aprendizaje y de enriquecimiento y de inspiración sobre estos temas que, vuelvo y digo, nos parecen sumamente relevantes en las agendas de la sociedad civil para América Latina y el Caribe. Sin más que decir, le cedo la palabra a nuestra querida Claire McAllister, que ella es investigadora del Instituto de Investigación de Paz Internacional de Estocolmo, CIPRI por sus siglas en inglés. Ella puedo decir que viene liderando desde hace ya unos años un proyecto muy interesante de investigación del CIPRI, que es Environment on Peace, ambiente sobre la paz o en relación a la paz. Y bueno, nos alegra mucho también contar con Claire y con el CIPRI como parte de este evento para moderar la conversación con nuestros y nuestras panelistas que ya Claire introducirá. Bienvenida Claire, muchas gracias. La palabra es tuya. Thank you so much, Muchísimas Carlos. Thank you gracias, for that Carlos. Gracias introduction. por la Yeah, great to introducción. see so many people Y me joining us encanta for ver a this tantas personas que conversation están aquí today. reunidas el día de hoy. As you said, Como ya lo we've mencionaste, been leading. I've been leading the Environment of Peace he initiative, estado and we liderando were esta very iniciativa de happy to Ambiente por come la Paz. Estamos muy to Colombia contentos and to de venir aquí a Brazil earlier Colombia. this Visitamos year to Brasil launch también al principio del año the report for policymakers and para to talk generar un about some of these reporte, un questions of informe sobre los environment and formuladores climate de políticas justice y realmente para hablar de when este we're tema que se discussing llama the intersection ambiente between climático, de peace and justicia también. security Entonces vamos and a climate discutir la change and paz, la wider environmental seguridad, cambio degradation. climático y
también in la degradación del addition, some of ambiente. my colleagues at CIP, Adicionalmente, we have algunos been de mis working with the colegas y yo hemos estado Fliehende-Gebel-Stiftung in trabajando con Bogotá algunas over the past year to iniciativas convene a durante los regional últimos working años group on para climate change, the compilar environment, un peace equipo de and trabajo security en cuanto a la in seguridad, Latin la paz, America. la justicia ambiental en And América we'll Latina. shortly be publishing the Y sort of vamos a findings and publicar recommendations from that los work. But hallazgos y one of algunas the key recomendaciones topics de that stood ese out in the tema. Uno de los temas más conversations at that working importantes group que was very surgieron much about de the parte de nuestro importance of grupo understanding the es la role of importancia de climate and entender el environmental papel justice de la in the justicia context of climática ambiental en conversations el about peace contexto de and las security conversaciones within de the paz region. y seguridad dentro de la región. Just some practical matters before we kind of get Simplemente going. One algún is tema antes de just to comenzar. remind Primero you, que if you todo, joined es late, that there is importante que si ustedes acaban translation de llegar, available tenemos into Spanish, disponible Portuguese, and traducción English. So please just simultánea inglés, press on español the y globe portugués. Por button at the favor, bottom of your hagan screen if you clic en la haven't parte already inferior to de su choose the pantalla y pueden relevant escoger el idioma language. de su preferencia. I'm going to try and ask questions Voy for about the a first hacer algunas 35 minutes of preguntas this durante los primeros conversation, but then I 30 would really like to minutos. have some Y questions después quisiera from the tener audience. So please algunas feel free to preguntas que write ustedes those puedan hacer. in Por the favor, chat, and escríbanlas you en el can write them chat. in any Pueden language, well, any of escribirla those en three languages that you cualquier feel comfortable en with, cualquiera de esos and we 3 will idiomas field que them tenemos disponibles. accordingly. If they're for a specific panelist, please Si try and hay make una that pregunta clear when específicamente you para uno de los panelistas, por write favor, coloquen your ahí también. questions in the chat. ¿Para quién está dirigida esa pregunta específicamente? Just a little bit of context, and I don't think I Para probably need to colocarlos un say poco en this, but contexto, the ustedes saben ecological que diversity of the esta Latin diversidad American region ecológica de la región en América Latina it's probably unparalleled, but it no also means tiene that it nada que se creates, le compare it means the realmente. region is very Eso quiere susceptible to decir the que impacts la of climate región change and está muy environmental susceptible también a los degradation. cambios And while climáticos y a la degradación the del region is only ambiente. responsible En for la 7% medida of de greenhouse que gas la emissions, región es it's one of the responsable most por las emisiones vulnerable de to the gases de impacts of efecto climate invernadero, change. realmente tenemos The otras complex set of responsabilidades climate and adicionales. environmental challenges sort of Los transcend some of the desafíos national borders just ambientales because of the van mucho más nature of allá de las the fronteras ecological debido a la landscape, naturaleza del which, ambiente ecológico que but they tenemos also aquí have en América far-reaching Latina. Pero sort tenemos of implications también for both the local muchas communities that implicaciones a live in nivel de those las comunidades places, but also locales then que viven en the esos lugares global y también ecosystems that are a really los reliant on sistemas some of the ecológicos que rich dependen de algunas áreas de esta biodiversity and región ecology para within the su region. biodiversidad. But those challenges are kind of Esos intersected with social desafíos inequalities and political instability, tienen una and the region intersección con itself la stands out estabilidad as one of the most política y yo violent in the diría world. que tenemos And que it's entender one esa of the situación places, y it has the América highest number of Latina environmental tiene conflicts. It's a hotspot for conflictos environmental ambientales, es crime. un And many of hotspot, these como se dice en conflicts are linked inglés to the para eso. extraction Muchos de of estos conflictos natural resources, which están often destruyendo los intersect with recursos other criminal naturales. economies. Realmente estamos teniendo unas And involve a economías, number entre of comillas, non-state-owned groups. criminales And this y grupos all means that armados. Latin America Entonces, is one of the most esto en dangerous América regions for Latina environmental desafortunadamente hace que defenders. América Latina uno sea una de las And that áreas más communities peligrosas. and environmental defenders are often Y subject muchas to veces los violence and defensores to de las human comunidades rights y del ambiente attacks. están siendo amenazados. Today, I think El what día we de want to hoy, try and lo do que is have a queremos tratar de conversation hacer es about tener una how environment conversación and de cómo climate justice has really la emerged, justicia ambiental y climática both está as a way of surgiendo como communicating una some manera of de these comunicar, digamos, intersections and algunas de estas complexities, but also about a way of complejidades, pero mobilizing también cómo action to podemos try and movilizar address some of the acciones climate and para resolver environmental los problemas que challenges that are tenemos facing a the nivel de los region. desafíos But what ambientales we y also want to do climáticos is en la try and región. explore Y también how queremos unified explorar is un that poco perspective on qué tan environment and unidos climate estamos en justice esa within the Latin perspectiva en American cuanto a la region. justicia To what climática en extent la does it región, mean hasta different qué things to punto different significa diferentes cosas communities para and to diferentes different, comunidades depending on where you y sit, how dependiendo much de dónde is it estamos unified across the localizados, region? qué tan unidos Um, estamos a través de la and región. within Eso es that, importante saberlo. how Y con far is este it, contexto, to what extent is ¿hasta it qué then punto shaping what está policy moldeando action or what change lo que la different acción groups and different política y lo que organizations los want to see? grupos están queriendo So we ver? have a great set of Entonces panelists, tenemos and I'm going unos to try panelistas and make sure that maravillosos y voy a I tratar introduce each panelist as I de presentar a go. cada uno en la medida So que vamos first, I would like avanzando. to turn to Primero que Sandra. todo, quisiera pasarle Sandra la is from palabra a Sandra, Guatemala. She's pero Sandra responsible es de for climate change Guatemala, and risk responsable de management cambio at AZECA, climático y which gestión de is a riesgos de member ASECSA, organization that que es works with una rural and organización miembro excluded del populations WAKIP-G, through training, que es una capacity plataforma de building, organizaciones mayas de reconstitution of Guatemala, ancestral practices, para accompaniment, reconstruir advice, las and prácticas advocacy. ancestrales.
So y su Sandra, hi, defensa. good morning. Sandra, buenos días, ¿cómo I would estás? like to start with Quisiera how comenzar you contigo. how you understand ¿Cómo the term kind of entiendes environment and climate el justice, término and how is justicia that relevant to ambiental the work that you y do climática? ¿Y and qué to tan the relevante communities es that you este are working concepto with? para el trabajo que tú estás haciendo a nivel de las comunidades? Tienes la palabra, Sandra. Muchas gracias, Claire. Buen día a todas y a todos. Agradezco mucho a Forum Sí por la invitación que nos han hecho. Ya lo decían, mi nombre es Sandra Miguel y represento a la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud ASECSA. Somos una organización miembro de la Convergencia Maya Guapique en Guatemala. Entonces, voy a comentar con relación tal vez más a las vivencias y a la práctica que nosotros experimentamos desde el acompañamiento que damos a las comunidades rurales, especialmente con población indígena, ¿verdad? Previo a hacer como ese énfasis a lo que nosotros identificamos en las comunidades, de cómo se entiende y cómo se aborda también la justicia ambiental y climática, quisiera referirme bueno, a los debates tal vez y las discusiones que han habido en relación a este tema, ¿verdad? En Guatemala y en la región, y en donde logramos nosotros comprender que el tema de justicia ambiental y climática, bueno, ha habido un esfuerzo importante de poder encontrarle un sentido, ¿no? Y un concepto. Y en este caso nosotros lo entendemos como un derecho a vivir en un planeta donde el sistema ambiental y climático está libre de la interferencia del ser humano que causa peligro a los seres humanos y a los ecosistemas, ¿verdad? Y hay un punto importante que quiero resaltar de este concepto que ha estado resonando mucho, y es que se alude mucho a que las cargas y los beneficios sean distribuidos equitativamente, ¿verdad? Ese es un concepto que nosotros hemos escuchado mucho y que se promueve principalmente desde las organizaciones, ¿verdad? Sociales que hacen un acompañamiento también a las comunidades. Contrapuesto a este concepto, nosotros quisiéramos tal vez enfatizarnos a un concepto más desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y que en parte de principios, yo creo que para las personas que estamos acá, tal vez no va a ser extraño, ¿verdad? Algo que yo voy a mencionar, que es lo que vivimos y que logramos identificar en algunas particularidades de los pueblos indígenas, porque tienen una visión de vida muy, muy diferente, ¿verdad? A los planteamientos que muchas veces se quedan tal vez, podríamos decir, un poco cortos. En este caso, el planteamiento de los pueblos indígenas nos habla de principios y valores milenarios, y esos principios y valores milenarios desde su cosmovisión se interpretan como la convivencia que hay entre el ser humano y el cosmos, ¿verdad? Entonces no estamos viendo solo al ser humano como tal, sino es más profundo, porque se aborda desde el horizonte del buen vivir, y ese horizonte del buen vivir es un concepto ético, ¿verdad? Que propone una vida relacional e integral, y ahí ya vamos viendo los elementos de profundidad que tiene la cosmovisión de los pueblos, porque esto lo argumentan desde la correspondencia, desde la complementariedad, dentro de la reciprocidad, la armonía y la ciclicidad. Y eso es importante, ¿no? Porque se sustenta en una visión un poco más profunda, en donde ese derecho que había mencionado desde el principio no solamente lo aborda para el ser humano, sino para la madre tierra y el cosmos, ¿verdad? Que es algo que la población indígena lo ve para poder lograr en realidad una vida totalmente en plenitud. Entonces, eso se va construyendo desde el bienestar colectivo, y eso es lo que nosotros logramos resaltar desde lo que vemos en la práctica, que potencia ese equilibrio entre el ser humano, la madre tierra y el cosmos. Quisiera yo resaltar esto porque es muy importante, partiendo de esa cosmovisión que nosotros vemos. Pero
También debemos de reconocer que todo esto está siendo lesionado, ¿verdad? Por lo que tú ya misma mencionabas, vemos nosotros cómo ha habido un exterminio de esta misma práctica y de esta misma concepción y desde muchos tiempos atrás, ¿no? Desde el tiempo de la colonia, desde el tiempo de la industrialización, en donde se plantean sistemas capitalistas neoliberales que realmente atentan contra estos derechos de los pueblos indígenas y contra su visión de vida también, ¿no? Porque hemos visto una pérdida de este tipo de práctica por esa misma imposición y por la misma también, podríamos decir, opresión que tienen los líderes y las lideresas, que son los defensores de su territorio. Entonces, podríamos decir que lo que nosotros miramos acá dentro de la cosmovisión de los pueblos nos da esperanza en realidad de que se puede reconstituir y que los pueblos que están ahora en resistencia defendiendo su territorio, su agua, tienen un sentido de pertenencia, de no perder esa visión de vida, ¿no? Que es más compleja que ver solamente el derecho del ser humano. Thank you so much. Muchísimas gracias, Thank you. Sandra. I think I would really like to now go to Quisiera Ideval. pasarle You're la a palabra biologist a and an indigenous person from Ideval Brazil, Cruz Rocha. and that Es you're bióloga working indigenista y coordina with a number proyectos of social environmental socioambientales projects in the southern con region of los the pueblos Amazonas. Diahu And I'd en really la like área to de get Amazonas. your take Quisiera on what you just escuchar tu heard from Sandra. concepto, How lo much que does acabaste de that escuchar de resonate, Sandra. ¿Qué both in tanto terms of resuena esto contigo providing a en kind of términos concept, a de darnos un meaning poco de around some concepto, of un these sentido, pre-existing kind of algunos concepts that de have estos existed for a conceptos long time, but preexistentes que han existido also durante that muchos años, pero que al mismo it's about tiempo providing some kind of hope es about es tener un rebuilding poco de esperanza, de and sort of reconstruir a un poco connection with y crear una conexión like the human nature como con connection, la which has naturaleza long existed and humana maybe been slightly que ha lost estado aquí y que se within está our sort of perdiendo modern realmente societies. con nuestras sociedades, estos modelos actuales Com de sociedad. certeza, enquanto a Sandra falava, Com seguridade, eu sentia aqui o mesmo mientras Sandra pertencimento de hablaba, yo narrativa, né? Que a sentía gente que vê este nos povos que a gente sentimiento de trabalha, pertencimiento, de pertenencia, essa nosotros essa vemos en los cosmovisão que pueblos en donde traz trabajamos eles para esta mais próximo da sensación de natureza, para mais perto, cosmovisión uma que proximidade que trae a dentro da ellos cidade que para você não más enxerga isso, né? cerca de la Mais dentro das naturaleza, una comunidades mesmo, cercanía que en la dentro ciudad no desse encontramos, contexto pero que foi esto se criado ve por adentro de muitos las anos, há comunidades de los muitas pueblos, gerações, adentro de este né? A gente contexto que ha sido aqui, creado hace não vou muchos entrar años muito em por detalhes, muchas mas eu generaciones. sei que Yo no voy a na detallar Amazônia a mucho, gente pero tem, yo tanto sé no Brasil que quanto na região en la amazônica, Amazonía existe um nosotros corredor tenemos tanto en onde os Brasil como en indígenas la región utilizavam, de e la onde passava Amazonía. esse corredor Hay un existem grandes corredor cidades en donde los indígenas ou grandes aldeias, indígenas grandes comunidades. pasaban por estos Então, assim, corredores en há donde muitas gerações grandes eles já aldeas, existiam aqui, comunidades, eles já ciudades estavam indígenas, ocupando esse desde lugar hace muchas e em grande generaciones ya quantidade estaban e aquí, também en este lugar, produzindo y en gran grandes cantidad, quantidades também, né? Porque se produciendo fala muito em grandes não existia cantidades nada, también, não producían existia mucho, produção, porque se habla mas mucho de mesmo assim que você antes no você existía vê, nada, né, em no había estudos producción, que pero existia aún sim, que a así produção podemos alimentava ver a todas través essas de estudios famílias que sí e existía, que que la a gente producción dentro alimentaba desse todas contexto a estas gente consegue familias. sim enxergar, Veíamos né? que nosotros Muita adentro de este perspectiva de futuro, contexto muita logramos perspectiva ver mucha de perspectiva de restauração. E futuro, a gente sabe podemos ver mucha que perspectiva de a restauración y natureza ela nosotros é sabemos resiliente, sempre vai que ser, la né, independente naturaleza até de nós es seres humanos, resiliente, siempre porque a será natureza não é resiliente, só a gente tá, independiente de nosotros se seres coloca, humanos, né, porque acima la dos naturaleza no demais seres significa do planeta, solamente mas a que gente está nosotros todo nos mundo no pongamos por mesmo, os encima de animais, otros né, seres del todos planeta, no mesmo pero grau, e a nosotros gente, estamos, como um ser, nosotros né, que se humanos, diz animales, muito mais estamos en el mismo consciente, a grado gente deveria estar y nosotros protegendo, né, e estamos como seres, defendendo digamos que esses más outros seres, conscientes. né, Deberíamos que estar também estão protegiendo, habitando aqui nosso defendiendo a planeta, também estos otros precisam desse seres, oxigênio, seres que precisam habitan das nuestro planeta. florestas para Ellos necesitan de para oxígeno, tanto necesitan viver, de los se bosques para poder reproduzir e continuarem existindo, vivir, né, junto com a gente também. reproducirse y Então, seguir dentro das existiendo comunidades junto você con vê nosotros muito essa también. coisa de Así conviver que junto adentro com de os las seres, comunidades né, de não encontramos existir mucho essa esto de separação entre o convivir ser junto con los humano seres, en e aquele donde no porco, e aquela había coisa, esta o separación respeito entre que eles seres têm, né, humanos, pela alimentação deles também, el pela caça, respeto que existe por el pelo alimento, pescado, né? por la Então, caza, assim, pesca. inclusive a gente também
quando chega para trabalhar Incluso nesses nosotros territórios, también, né, entrando aí nessa coisa cuando de llegamos para trabajar como nestos que a gente tem territorios, atuado, abordando ya este tema de a que gente cómo sente estamos que a ahí gente está indo fazer actuando en los territorios, tanto cuando da parte llegamos, técnica que a gente sentimos que sente, né, llegamos por exemplo, allá para hacer tanto la método parte técnica agroecológico que sentimos, por mais ejemplo, en un método preparados, muito mais agroecológico, y benéfico llegamos para mucho más esse preparados. ambiente, tanto Y tecnicamente, a gente sentimos sabe que disso, estamos cientificamente, o haciendo algo conhecimento bueno para el tradicional medio também ambiente, diz a mesma tanto coisa, né, que científicamente você como fazer uma técnico. El agroecologia é muito conocimiento melhor do que você tradicional dice fazer lo uma mismo, monocultura, que hacer como a una gente tem no estado de agroecología es Rondônia, mucho mejor que né? hacer una Então, assim, monocultura, a gente un acredita que a gente está monocultivo, seguindo, né, perdón, como tenemos en um Rondônia. trabalho que Creemos que realmente estamos ahí tem realizando un trabajo que esse verdaderamente objetivo e tem também abraçado junto com as tiene este comunidades, objetivo. uma Y coisa estamos de abrazando trabalhar de juntamente con las fato o que vai ser bom, comunidades tanto para algo agora quanto para de o trabajar, futuro, né? de Garantindo de hecho, un fato essa trabajo que será tanto sustentabilidade, para né? Tanto ahora, para para el as próximas futuro, gerações, quanto para a gente garantizando que la ainda está aqui sostenibilidad, e tanto para precisa las existir, né? próximas generaciones y para nosotros que estamos Não sei aquí se eu ya respondi y tudo. necesitamos existir. Yo no sé si he podido responder bien, Claire. Yes, no, thank you so much, Isabel, and I'm, you know, really hearing, Claro que sí, you muchísimas know, gracias. this really important concept of Escucharte es understanding nature muy as above us, importante nature as porque nos the sort coloca of un concepto de something that entender we la naturaleza cannot como algo kind mucho of, más grande I que think you nosotros, said algo que nature is realmente much more nosotros no resilient than podemos. humans, Creo que lo and I think dijiste, that really que la naturaleza es came mucho más across. resiliente que los humanos Maria y Cecilia, I realmente eso wonder me llama mucho la whether atención. you María could Cecilia, maybe, so I guess both Isabel and Sandra have talked about the positives of understanding this Idebal y concept and Sandra how it ya sort of hablaron sobre las cosas unites a positivas de number of entender este different kind of concepto existing de la concepts justicia within different climática. indigenous peoples and Y communities. tienen muchos conceptos realmente I entre las should comunidades introduce you indígenas y los first, though. pueblos You, locales, obviamente. Pero, Maria bueno, primero que todo Cecilia te voy a currently presentar. teaches at the Universidad Franz María Tamayo and Cecilia is an associate es researcher feminista, licenciada en at the Ciencias Jurídicas y Universidad Privada Políticas con de formación Bolivia. en So Educación you are, Superior I y think, an maestría expert on Bolivian en environmental literatura law. And boliviana I y really wanted to latinoamericana. now Eres una bring kind experta of en el ambiente ambiental, en el what tema ambiental, are perdón. some of Y the quisiera benefits, but also saber cuáles limitations son of this algunos de los concept of beneficios y también las environmental and limitaciones de climate este justice when it comes to concepto then de justicia taking ambiental it y climática from the sort of grassroots cuando communities and lo the understanding llevamos, of the digamos, de las concept comunidades into de actually base, el trying to entendimiento de este concepto y cuando lo advocate for llevamos a change, realmente a la acción either at a y cuando legal trabajamos con la level defensa or hacia el within different kind cambio of a nivel national or regional legal o policies, kind of dentro de what you see as diferentes benefits, but políticas also what regionales you o feel nacionales. are some of the ¿Cómo ves limitations in que the es un concept. beneficio y también cuáles son de pronto algunas limitaciones de este concepto? Muchas gracias, Claire. Un gusto estar con ustedes el día de hoy, compartir este espacio con todas y todos ustedes. Bien, mira, creo que uno de los principales aportes del concepto de justicia ambiental es que nos permite visibilizar de principio las desigualdades. Cuando hablamos de justicia tenemos que ver o referirnos automáticamente a conceptos como la distribución equitativa, no igualitaria, equitativa de responsabilidades, de cargas, de derechos, ¿no? En función de las necesidades y de las responsabilidades de los sujetos. Lamentablemente, creo que ahí salta una de las limitaciones. Cuando entendemos sujetos, estamos normalmente pensando en estados, en instituciones, en personas, y quedan dentro de un concepto muy estricto. Por fuera, esto que han estado comentando los panelistas, las panelistas que me han precedido, ¿no? La naturaleza, por ejemplo. La justicia se queda con una visión bastante, justicia ambiental, en un concepto muy tradicional, muy limitada al antropocentrismo y al Estado y sus instituciones, y quedan por fuera, por ejemplo, conceptos que no son propios de este concepto de justicia ambiental, que puede ser mucho más occidental, como el equilibrio y la armonía con la naturaleza, que se refleja en el paradigma del vivir bien o del buen vivir, y otras alternativas al desarrollo, otras visiones o cosmovisiones de nuestros pueblos indígenas en este lado del mundo, por lo menos. Creo que aparte de este tema formal, ¿no? O tal vez primero dentro del tema formal del concepto de justicia ambiental, uno de los problemas que tenemos es el rezago en la implementación del concepto más allá de una nueva restricción que es reducirlo al tema jurídico.
¿no? Se entiende justicia ambiental como ir a los tribunales judiciales y obtener sentencias a favor de la naturaleza o de proteger elementos de la naturaleza o comunidades humanas en relación a su dependencia con la naturaleza, ¿no? Ahí los marcos jurídicos de nuestros países son más o menos protectivos o reconocen más o menos los derechos intrínsecos de la naturaleza, pero se entiende estrictamente ahí. Justicia ambiental no se está entendiendo, y probablemente ese es uno de los desafíos, en, por ejemplo, políticas públicas, cómo las políticas públicas se traducen en justicia ambiental, cómo los proyectos, las acciones, las intervenciones de los distintos niveles de gobierno se van a transformar o van a tomar como principio la justicia ambiental, es decir, cómo van a tomar en cuenta las desigualdades. Vamos a hacer un proyecto de perforación de pozos, extracción de aguas subterráneas para las comunidades, pero no tomamos en cuenta las desigualdades intrínsecas en las comunidades, ¿no? ¿Cuál es la realidad de las mujeres indígenas, de los pueblos indígenas, de las mujeres campesinas en estos proyectos? ¿No? Ahí ahí podría entrar y operativizarse el criterio de justicia ambiental, que creo que no se está haciendo. Se maneja el tema de género, se maneja las interseccionalidades, pero no como tal el principio de justicia ambiental. Creo que entonces debe dar un salto en ese sentido, en traducirse en políticas locales, en la planificación territorial, en la asignación de presupuestos, en la distribución de responsabilidades, ¿no? En los distintos niveles, porque hay diferentes desigualdades entre los niveles de gobierno, los pueblos indígenas, sus autoridades, sus niveles de jurisdicción o de autonomía o de autogestión. Por otro lado, creo que, bueno, a mí me quedaba un tema que cuando hicieron la presentación tuya, Claire, me hizo algo de ruido, y es el tema de paz y seguridad, ¿no? Cómo se ve la justicia ambiental o se refleja o interactúa en los conceptos de paz y seguridad. Y creo que ahora, por lo menos en mi país, es algo muy visible el tema del creciente conflicto y la violencia que se está suscitando en relación al acceso a la tierra, a los territorios de los pueblos indígenas, vinculados con los nuevos asentamientos humanos que se están promoviendo, sobre todo de sectores o por sectores afines a la agroindustria, porque se busca suelo o expansión del suelo o crecimiento de la frontera agrícola para ese propósito, ¿no? Y eso está generando avasallamiento de áreas protegidas, incendios forestales, avasallamiento de pueblos indígenas o de territorios indígenas de manera muy, pero muy violenta, ¿no? Son intervenciones armadas, son personas armadas, han secuestrado, han asesinado personas en los últimos 24 meses en mi país, y es sumamente preocupante la creciente violencia vinculada al acceso a la tierra. Otro factor igual de violento es otro sector es la minería ilegal, que está utilizando muchísimo mercurio en Bolivia. Bolivia se ha vuelto el primer país importador de mercurio a nivel mundial, con el impacto que esto representa en la salud de las personas, en la naturaleza, en los ecosistemas, no solo de las comunidades directamente afectadas, sino de toda la población en general. Y estos sectores sociales mineros están operando de manera violenta y están armados, están intimidando a las comunidades indígenas, y eso es muy, muy, muy preocupante también, ¿no? El Estado no ha podido o no ha tenido la capacidad de poder enfrentar esta situación. Entonces, creo que la justicia ambiental puede dar mucho de sí, ¿no? Aportar en esto, pero debemos enriquecerla rescatando estos otros conceptos, o tal vez nutriéndola o complementándola con estos conceptos de equilibrio, armonía, porque en la cosmovisión de los pueblos indígenas en Bolivia, de la mayoría de ellos, el criterio que más prima es el equilibrio, la armonía, la reciprocidad y la complementariedad con la naturaleza, ¿no? Estos conceptos, que no necesariamente son justicia dentro del criterio occidental, nos aportan elementos que pueden ser útiles para llegar a un tipo de justicia, pero desde una visión mucho más biocéntrica, ¿no? Creo que hasta ahí me aporte
inicial. Gracias. Thank you so much. Muchísimas Thank you for gracias, talking about kind of María the Cecilia. narrowness Muchísimas in which gracias this por concept is sometimes hablar understood vis-a-vis sobre ese some tema, of the realmente, kind porque of es un breadth tema, with digamos, which un it should poco be kind of estricto, sí, conceptualized, and also obviamente. some of the Deberíamos challenges around incluir algunos conceptos adicionales implementing y this también beyond tenemos some very algunos narrow desafíos que legal tenemos concepts que, into kind of cuando tenemos que policy and how implementar you esto, sobre todo en los operationalize the conceptos concept. legales, And en cuanto a las maybe, David, políticas y I cómo can se turn to puede you. David is the operacionalizar el coordinator of concepto. the David, biodiversity quisiera pasarle area la of palabra a the ti, es el coordinador Sobrevivencia del área de AT biodiversidad de in sobrevivencia de Paraguay, and that's an AT en organization Paraguay. founded Esto really es una dedicated organización to fundada socio-environmental en research, febrero, management, and dedicada action. a And la maybe I investigación, can ask febrero de you a little bit 1986, dedicada a la about, investigación, I gestión y mean, acción. please feel Quisiera free to preguntarte a comment ti, if David, there's anything in terms of conceptualization no sé you si tienes algún disagree, but I comentario con mean, I'm respecto a lo particularly que interested los in panelistas ya that question mencionaron, around pero quisiera how escucharte qué how is this piensas concept then being sobre operationalized or acted upon in cómo Paraguay? Do you se feel está it's helping operacionalizando este in your concepto en work, Paraguay. ¿Crees que está either from a ayudando policy en tu perspective or trabajo from an kind of a desde la mobilization perspectiva de perspective? política To what o también extent una is it perspectiva de supporting the movilización? work you do ¿Hasta and qué punto enabling realmente este concepto change on está the ayudándoles en ground? el trabajo que ustedes están haciendo y la implementación para poder tener cambios directamente en el territorio? Muchísimas gracias, Claire. Muchísimas gracias a ForumSIT por la invitación. Un placer compartir este panel con mis compañeros y compañeras que están aquí presentes. Antes que nada, comentarles que coincido plenamente con las intervenciones de María, de Ibel, de Sandra. Es exactamente lo que se está haciendo y lo que se debe hacer. Un poco nuestra narrativa en cuanto a justicia climática y ambiental sería el acceso a los bienes comunes de la naturaleza y la construcción y el fortalecimiento de la resiliencia en las comunidades campesinas e indígenas, que son las comunidades más vulnerables a este sistema agroexportador y corporativo que estamos viviendo aquí en la República del Paraguay y en la región. Este modelo obviamente va totalmente en contra del precepto de las comunidades campesinas indígenas, ¿verdad? Es un modelo avasallador, como bien ya lo decía María, es un modelo concentrador de tierra y territorio, y es un modelo que expulsa a comunidades campesinas e indígenas de sus territorios ancestrales, territorios que lo manejaban de una manera totalmente sustentable, acorde y en armonía con el territorio, ¿verdad? Es un territorio biodiverso, Paraguay es un territorio biodiverso, rica principalmente en territorios que producen agua dulce, que hoy se encuentra fuertemente amenazado estos territorios por este modelo agroexportador. Y cuando hablo de este modelo agroexportador, estoy hablando principalmente de los monocultivos de soja, trigo y otros eventos que son transgénicos. En el Paraguay hoy tenemos el 90%, 95% de los cultivos de OGM, de monocultivos, son transgénicos, ¿verdad? Y esto tiene un impacto gravísimo, principalmente en las comunidades, que hoy estas comunidades están siendo expulsadas de su territorio, ¿verdad? Porque estábamos hablando de seguridad, ¿verdad? Y hoy estas comunidades están viviendo inseguridad porque están siendo expulsados de su territorio y están siendo expulsados con policías, con militares, ¿verdad? Por parte de personas que quieren adueñarse de ese territorio para convertirlo en grandes campos de soja y de ganado, ¿verdad? Que son las principales actividades que me atrevo a decir que son las responsables de la deforestación y el deterioro de los territorios en el Paraguay. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos en el Paraguay? ¿Qué estamos haciendo como Sobrevivencia Amigos de la Tierra Paraguay? ¿Qué estamos haciendo como miembros de la Federación Amigos de la Tierra Paraguay? Que solamente Danilo va a hablar más de ese trabajo internacional y regional que hacemos.
nosotros lo que hacemos es acompañar procesos de restauración de ecosistemas con compañeros y compañeras campesinos, campesinas e indígenas, ¿verdad? Principalmente estamos fomentando la implementación de sistemas agroecológicos, ¿verdad? Porque bien sabemos que los sistemas agroecológicos son los sistemas que restauran territorio, ¿verdad? La agroecología, ¿qué hace? La agroecología enfría las comunidades, ¿verdad? Y aporta el enfriamiento del planeta con un proceso armónico, con un proceso que respeta los territorios, que respeta la biodiversidad y que por sobre todo restaura territorio, rescata semillas nativas, comparte semillas nativas, multiplica semillas nativas y por sobre todo producen alimentos sanos para las comunidades y alimentos sanos también para los consumidores urbanos, ¿verdad? Que hoy también tienen otra mirada y están acompañando fuertemente este proceso de restauración de territorio, de defensa de los territorios a través de la agroecología, ¿verdad? Que es nuestro eje principal de trabajo. Cuando hablamos de justicia climática, tenemos que hablar del acceso al territorio, ¿verdad? Y ese territorio debe ser un territorio sano y un territorio principalmente que ofrezca espacios de aprendizaje de las comunidades, ¿verdad? Porque lo que nosotros hacemos trabajamos, nosotros no llevamos la receta, nosotros construimos en forma colectiva un modelo que restaure territorio, un modelo que recoja agua sana para beber, para producir y por sobre todo para que tengamos agua en este momento de crisis climática que ya estamos viviendo desde hace mucho tiempo, pero en esta época se está empeorando los efectos de la crisis climática, porque ya no hablamos de cambio climático, hoy estamos hablando ya de crisis climática, estamos hablando de crisis alimentaria y estamos hablando de crisis económica y estamos hablando de crisis en la salud de la población, ¿verdad? Porque este problema de la crisis climática atrae graves problemas y enfermedades hoy en el Paraguay y en la región. Bueno, un poco esa es la visión que tenemos. La justicia climática también tiene mucho que ver con los derechos, con el derecho humano, con los derechos humanos y con la defensa de los defensores, que ya se habló que hoy estos compañeros y compañeras que son defensores de la naturaleza están fuertemente amenazados, su vida están siendo amenazadas y muchas de ellas han desaparecido, ¿verdad? A causa de defender el territorio y de defender la madre tierra y por sobre todo defender ese acceso a los territorios, ese acceso a la alimentación y ese acceso a las semillas nativas que hoy también está siendo sujeto de control por parte de estas corporaciones, ¿verdad? Y que está causando estragos en nuestras comunidades. La justicia climática es posible, la justicia climática lo estamos haciendo y lo estamos practicando. Entonces, es un elemento fundamental para la defensa de los territorios, para la defensa de los habitantes de ese territorio y para la defensa del planeta. Bueno, eso es el aporte que quería dar y espero que podamos seguir debatiendo este tema y trabajando en forma colectiva, porque solamente el trabajo colectivo, el trabajo sinérgico va a ser posible de que esto realmente podamos instalar en el territorio y que se haga justicia. Bien decía María que cuando hablamos de justicia ambiental no estamos hablando del punto de vista legal, estamos hablando del punto de vista de las necesidades de las comunidades y es lo que tenemos que seguir impulsando. Thank you so much, David. I think you Muchísimas really gracias, clearly David. set out this kind of the
Creo the que interconnection of kind of mencionaste water claramente crisis, food la crisis, climate crisis, interconexión kind de of la health, crisis and how all of these climática, things kind of alimentación, agua, la affect each salud y cómo other, todas and estas the cosas realmente están understanding this much relacionadas broader y cómo se understanding afectan of entre kind sí. of Y es why realmente entender we need to understand profundamente cómo access to estos territory ciclos and to y healthy por qué territory to be necesitamos realmente important. It tener goes un beyond acceso al just territorio food y por qué es production. el This is territorio about importante, kind porque of simplemente va maintaining mucho más this allá de la balance producción de with alimento, nature and es enabling realmente a kind of mantener el healthy, equilibrio con la well-being, healthy naturaleza y lifestyle for those permitir within the community. un estilo de vida I que would sea like to sano para come todas las to you, comunidades. Danilo. So you are the Quisiera a preguntarte, philosopher Danilo, from the National University of Colombia and a tú eres regional filósofo de facilitator la for Universidad the Nacional de Friends of the Colombia, Earth, Latin eres facilitador America and the regional de Caribbean. Amigos de la Tierra de América I would Latina y like to pick up on one el of the Caribe, themes that's ATALC. kind of come Quisiera through very preguntarte a ti strongly in the previous panelist presentations, and that's con both this kind respecto of the conceptualization, the understanding of environment and el climate justice within concepto o el the Latin American entendimiento region de la justicia actually climática is ambiental something that's en la región de América that is Latina. different to the Realmente conceptualization of it in other parts of es the world. diferente And I wondered al if you concepto would que be esto able tiene en otras to partes del speak both mundo. Me to pregunto si kind podrías of how decirnos sort of how do you work with other regional cómo organizations trabajas about these con kind of otras questions organizaciones regionales when en cuanto a some estos of those temas, understandings or conceptualizations are slightly different. And I'd also like si realmente estos if conceptos son you diferentes. would Y like también to kind of quisiera comment on some saber, of a lot of what your ¿podrías the panelists comentar? are talking about comes back to sort of Porque ya se mencionó some of mucho the con economic respecto a lo que dijeron los models of global food panelistas, production los and modelos some of these económicos, la producción de kind of much alimentos bigger social models which are creating some of y esos these modelos sociales que son environmental mucho más pressures grandes que within the están Latin creando American region, estas both in presiones terms of ambientales en la región de la América some of the Latina, en pressures in términos terms of de kind of food production, algunas some of the presiones, por ejemplo, la monoculture, and producción we de know this comes from alimentos, both la pressures on things like monocultura. Sabemos que biofuels, but esto we also viene know that it's de pressure las on kind of feed for presiones por los cattle, a lot of the biocombustibles, por times for ejemplo, consumption, alimentos not para within el the ganado. Y other, muchas like not veces, within the region. So how do you kind of digamos, reflect on some of those kind of otros regional cultivos dynamics? que realmente no son muy amigables con el medio ambiente? ¿Cómo realmente puedes analizar tú esta situación? Muchas gracias, Claire, y buenos días, tardes y noches a las personas que nos escuchan y nos ven desde diferentes lugares del mundo. Muchas gracias a Forum CIP por la invitación. Yo, primero que todo, resueno absolutamente con algunas cosas que planteó Sandra, igual que plantearon David, Ideval, María Cecilia. Y en lo que planteaba Sandra, Judith, resueno completamente con su perspectiva relacionada con la fase neoliberal del capitalismo que nos da cuenta de lo que es la injusticia en términos de lo ambiental. Porque yo creo que es más fácil definir la injusticia ambiental que la justicia ambiental. En tanto, lo que vemos en el día a día es la historia de las guerras y de las hambres, producto de la injusticia ambiental. Y en ese sentido, yo creo que desde nuestra visión como amigos de la Tierra, de América Latina y el Caribe, hemos venido también discutiendo conceptualmente porque consideramos que esa discusión conceptual es fundamental siempre que parta de la praxis y de la experiencia y la realidad de los pueblos, porque es muy difícil basarnos en discusiones conceptuales cuando no dependen de las prácticas, cuando no dependen de experiencias, de la praxis concreta, de la vida de los pueblos. Y a veces se pueden generar conceptos solamente desde nuestras cabezas, que pueden ser en algunos casos muy inteligentes, pero no relacionadas con las prácticas concretas. Y en ese sentido, nosotras hemos venido también discutiendo lo ambiental y la justicia directamente relacionado con la relación de intercambio orgánico entre los seres humanos y la naturaleza. Y creemos que ahí, no en la división de seres humanos y la naturaleza, sino más bien como una naturaleza en la que nos transformamos como seres humanos al transformar la naturaleza externa a nosotras y a nosotros. Y eso nos parece clave porque en ese intercambio
que hacemos los seres humanos como parte de la naturaleza, con la naturaleza externa a nosotros y a nosotras, utilizamos como herramienta de ese intercambio el trabajo. Y en eso quiero ser enfático porque es el trabajo el que nos permite dignificar nuestra vida, transformando la naturaleza para nuestra dignificación, o acabar con nuestra vida transformando la naturaleza de una manera que es la explotación. Y creemos que en eso está hoy el mundo de las empresas transnacionales, como agentes centrales del capitalismo y como agentes que llevan a lo que me preguntas en segunda instancia, Claire, que es a una visión del planeta y nuestra región de América Latina y el Caribe como un lugar para explotar a través de la agroindustria, a través de el modelo minero-energético y el modelo agroindustrial. Y eso yo creo que es central ponerlo en discusión cuando vemos una de las regiones más biodiversas del mundo y un país como Brasil, en el que en pocos años se vuelve a caer en cifras de inseguridad alimentaria, con toda la capacidad de producción de alimentación de un país como Brasil, o un país como Colombia, o un país como México, que en última instancia llegan a esos niveles por modelos políticos que favorecen la participación de las empresas transnacionales como agentes centrales de entregar supuestas soluciones que son falsas a través de la agricultura climáticamente inteligente, a través de supuestas nuevas tecnologías que acumulan para el capital, acumulan para agentes particulares y le quitan la posibilidad a la gente de comer. Le quitan la posibilidad a la gente de tener lugares para cultivar y le quitan la posibilidad a la gente de vivir con los medios de subsistencia y en los espacios socialmente construidos que históricamente los pueblos han generado. Eso de una parte. Y con respecto a cómo trabajamos nosotros con otras organizaciones, con otros espacios en la región, me parece genial tu pregunta, Claire, porque nosotras y nosotros desde Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe hemos entendido que la única manera de construir la justicia ambiental es en la alianza con otras y con otros. Es en la alianza con la Vía Campesina Internacional. Es en la alianza con la Marcha Mundial de las Mujeres. Es en la alianza con la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas. Es decir, es en la alianza con esos movimientos sociales que también tienen visiones de lo ambiental incorporadas en su quehacer diario, en el quehacer del trabajo, en el quehacer de la lucha por la justicia de género y el desmantelamiento del patriarcado. Es ahí donde constituimos la posibilidad de caminar juntas y juntos. Y en ese sentido, en ese espacio de cómo trabajamos con esas alianzas, nuestra base es la construcción de la justicia ambiental siempre ligada a la justicia social, económica y de género. No creemos que haya posibilidad de construir justicia ambiental si no existe la justicia en lo social, en lo económico y en el género. Entonces, es sobre todo un intercambio de saberes y de experiencias que nos permite trazar objetivos políticos conjuntos a partir de la confianza y el trabajo concreto en los espacios de incidencia política, en los espacios de formación política y en los espacios en los que entendemos que podemos aportar desde una visión de lo ambiental amplia y desde una visión de lo ambiental en disputa frente al modelo neoliberal y las empresas transnacionales. Thank you so much, Danilo. And Muchísimas just a reminder gracias, to those of you Danilo. that Quería are recordarles joining a us aquellos that que there's apenas están going to llegando a be a esta chance to sesión put some of your questions to the panel. que pueden So colocar please sus do put preguntas en el questions in the chat, pueden chat hacer in las preguntas a whichever cualquier language you feel panelista most comfortable with, y lo and pueden we will try and colocar en ask el as many idioma as de we su can. preferencia. We have about half an hour Y left, and vamos I'd a really like tratar de to responder todas las encourage you, if preguntas. you have Tenemos questions, todavía to put media them in hora, early, por lo so tanto that we can cover them all. incentivo a que coloquen sus preguntas en el Sandra, I chat. would like to come back to you in the meantime to Sandra, quería ask really how preguntarte, your organization is trying to use the ¿cómo es concept of que tu environmental and climate organización está justice in some tratando de of usar its el kind of concepto
de in justicia some of its climática advocacy y to kind of create ambiental change, either in en la local defensa para policies crear un or in regional cambio a nivel policies or local, en even at the políticas national level? locales o How pueden ser have you regionales been y using this nacionales. concept, and ¿Cómo do you feel that it han is gaining kind of ustedes traction usado este concepto y within the si está ganando un policymaking poco de space atracción in Guatemala? dentro del espacio de formuladores de políticas? Muchas Sandra, tienes la gracias. palabra. Bueno, yo primero creo que debo mencionar de que lamentablemente tenemos podríamos decir, un abordaje muy limitado, ¿no? De este concepto visto desde eh, podríamos decir, desde la administración pública, ¿verdad? Desde las entidades de justicia, podría decir que es casi nula, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una política marco de cambio climático desde hace muchos años que ha tardado un montón para que pueda salir un plan de acción y luego muy recientemente en abril del 2022 que ya hay un acuerdo gubernativo sobre el tema del Fondo del Cambio Climático. Y luego resulta que tenemos también un acuerdo de Escazú en el que Guatemala no lo ha ratificado. Entonces yo quería mencionar esto porque tenemos prácticamente el abordaje desde este punto de las entidades gubernamentales muy limitado. Al contrario, creo yo que se vuelve todo lo contrario de lo que se impulsa desde la justicia climática en el marco de la cantidad de licencias de explotación, ¿verdad?, que hay en Guatemala y ese modelo capitalista que tiene que ver con monocultivos, caña de azúcar, aceite de palma, banano, también todo el tema de las hidroeléctricas, todo el tema de minerías a cielo abierto, y en donde muchos de los funcionarios públicos son parte, ¿no? de este impulso de estas empresas. Yo hago énfasis en eso porque lamentablemente tenemos en Guatemala mucha persecución de los líderes y lideresas, así como en la región, ¿no? O sea, somos una región muy peligrosa podríamos decir, líderes y lideresas asesinados y encarcelados, y eso también nos llama a nosotros a un abordaje, creo yo, basándonos dentro de todo el planteamiento que hace el pueblo indígena. Entonces nos abocamos prácticamente a los convenios internacionales del derecho a los pueblos indígenas y desde ahí hacemos prácticamente un planteamiento político, ¿verdad? Un proyecto político de los pueblos indígenas para poder hacer y seguir resistiendo en la defensa por sus territorios, por el agua, y de esa manera es que acompañamos a las comunidades. Se vuelve tal vez no tan agradable, ¿verdad? Para las entidades gubernamentales, porque como ya decíamos, no es algo que les favorezca, ¿verdad? Porque están ellos siendo parte de esta falta de derecho que las comunidades tienen. Por ejemplo, tenemos una muy recientemente que tenemos ahorita muy clara, es una minería a cielo abierto que está en el Cerro Blanco, que está en el área oriental del país, y el pueblo, el 87% del pueblo de Asunción Mita, que es uno de los municipios, dijo que no estaba de acuerdo en la consulta, ¿verdad? Que es una práctica que estamos promoviendo en las consultas comunitarias ante estos modelos extractivistas. Pero uno de los interesados, de los primeros 3 interesados en deslegitimizar esa consulta que se hizo a la comunidad, es el presidente de la nación, ¿verdad? O sea, tenemos al presidente Yamatei, ¿verdad? Que ahorita tenemos serios problemas y conflictos aquí sociales muy, muy fuertes en relación a los altos niveles de corrupción que hay en las entidades públicas y que están siendo parte de estos modelos extractivistas que están violentando los derechos de los pueblos indígenas y de la población en general, ¿verdad? Entonces, nuestro planteamiento es más a la defensa, es más al empoderamiento de las comunidades, de las mujeres, en donde están en realidad desempeñando un papel fundamental
como promotoras de esa defensa de su cultura y de su forma de vida, ¿verdad? Para poder conservar los modos de vida que todavía existen en las comunidades, para cuidar también la biodiversidad y lo poco que hay. Dentro de esta turbulencia política que hay a nivel Guatemala, el Congreso de la República en este momento está analizando la ley de semillas, ¿verdad? Entonces, está tratando de limitar a los pueblos indígenas de las semillas de miles de años para poder todavía violentar aún más su derecho y limitarlos, ¿verdad? A tener este acceso a alimentos que ellos normalmente ya producen con sus conocimientos y sus sabidurías. Entonces es un peligro, al final se vuelve para nosotros esta cooptación del Estado que tenemos en Guatemala un peligro para las comunidades y una violación, pero ya muy visible, ¿verdad? Desde este punto de vista de los derechos de los pueblos indígenas y de la población. Entonces, creo yo, un trabajo fuerte de defensa y de resiliencia y de resistencia, ¿verdad? Que hay desde la población. Y yo creo que cómo lo han ido asimilando las comunidades, yo creo que hay un punto importante que hay que reflexionar y es que estos modelos capitalistas también han creado mucha división, ¿verdad? Comunidades en donde existe, por ejemplo, una minería, en donde hay un cierto número de personas que son parte como trabajadoras de estas empresas y otro grupo que defiende su territorio, su agua y sus bosques, en realidad ha causado un confrontamiento que no es sano para las comunidades, pero que también la población que está a favor de la minería o de las hidroeléctricas no han logrado, podríamos decir, visibilizar las grandes afectaciones que esto tiene para la salud y para la biodiversidad de su entorno. Entonces ahí es donde miramos nosotros un trabajo todavía fuerte y de lucha, ¿verdad?, entre las comunidades a nivel, podríamos decir, intercomunitario, intermunicipal, interdepartamental. Esa fuerza es la que se trabaja para que pueda haber más unión en Guatemala. Thank you so much, Sandra. Muchísimas gracias, Sandra. Idelval, maybe I can come to you as well. Idelval, to quisiera ask, preguntarte a ti, how are you trying to operationalize some of these concepts within the ¿cómo work that you están do? tratando de How is it operacionalizar useful? este I mean, concepto Sandra en el trabajo talked que ustedes about hacen? ¿Qué advocacy, tan útil es resistance, realmente? Sandra ya resilience as habló being sobre la some of the core defensa, strands, and also resiliencia, some of this resistencia, como advocacy una de las is partes direct, but principales. actually Y some of it is también about empowering local esta defensa es communities to directa, sort of también se refiere a challenge empoderar las what comunidades is happening locales, las within kind of mujeres, wider public para policy. desafiar lo que está How do sucediendo you kind of realmente en operationalize cuanto a some las of these políticas concepts públicas. or some of ¿Cómo these puedes issues around operacionalizar estos climate justice conceptos o estos practically, temas either alrededor as an de organization yourself justicia or climática within a the nivel communities that you práctico, work sea with, como to try and organización actually o dentro de las comunidades con las cuales tú trabajas, change, para I guess, what's happening? Because I guess poder what we're realmente hearing a lot cambiar is lo que está this is really sucediendo? difficult. Porque This lo que concept is estoy understood, escuchando, but todo esto es muy difícil, there's por lo some visto. Este much concepto se entiende claramente broader, I guess, de justicia economic climática, and pero social and political digamos, hay otras challenges to implicaciones actually getting change económicas, happening sociales y políticas in realmente practice. para poder tener un cambio real. ¿Tienes la palabra? No estamos escuchando a Idelval. No escuchamos. La intérprete pide disculpas. Creo que tenemos un problema con el Consegue me ver sonido. agora? Aguardemos. Ah, sim. Então, a gente atualmente, né, a gente atua no sul, na região sul do Nosotros, estado en do la Amazonas actualidad, aqui,
Mas essa estamos região, ela actuando é en la bem, parte é sur de fronteira com o estado de Amazonía, Rondônia. pero esta E región no estado de es Rondônia, a frontera gente con el tem estado de muitas Rondônia. Y en el organizações estado de Rondônia comunitárias e indígenas, né, tenemos que muchas surgiram, inclusive, junto com a organizaciones Canindé, comunitarias e indígenas que são que organizações que se vinieron con estruturaram, Canindé, né, que têm que son organizaciones que uma se capacidade muito estruturaron, grande de estar levando o organizaciones que que eles tienen una puderam, né, capacidad muy aprender, né, nesse grande mundo de de llevar movimento, lo eles que podem pudieron levar, aprender en inclusive, este mundo de para essa região movimientos, do sul do pueden Amazonas. O llevar que a gente tem incluso feito é para esta intercâmbio región de mesmo sur dessas de comunidades, Amazonas. né? Lo que No sul do Amazonas estamos são realizando es povos muito intercambio mais de isolados esas devido comunidades. En el à sur estrada, né, que é a de la Transamazônica, a parte de região da Amazonas, Transamazônica. É, hay una e é muito región difícil, né, o transamazónica, acesso es una deles à carretera cidade e tudo transamazónica, mais. y E es muy existe um complicado el contexto muito acceso específico a e ellos, a la uma ciudad, y hay un contexto muy das formas que a gente específico. tem buscado, né, para Y una de empoderar las essas formas que nosotros comunidades, estamos muitas das buscando vezes é para trazendo, por exemplo, a empoderar a estas Associação das Guerreiras comunidades, Indígenas muchas do Estado de veces es Rondônia, que trayendo as a mulheres Asociación de indígenas Guerreras daqui, Indígenas né, del Estado de formaram uma Rondônia, en donde organização las mujeres indígenas de e acá, com de isso Rondônia, elas começaram, formaron né, a una crescer muito as organización, ações y con delas esto e estas hoje em dia mujeres elas empezaron a podem crecer ir até sus essas acciones, y comunidades do sul do hoy Amazonas estas mujeres falar, né, pueden ir levar hasta muitas esas das comunidades vezes de sur de Amazonas opções que as mulheres nessa região do sul do Amazonas, muitas y das dan vezes, opciones. que estão aí Muchas veces estas muito mujeres de sur de sofridas pelo Amazonas, machismo, né, muchas de pela ellas coisa do patriarcado sufren mesmo, que por é muito mais machismo, forte na região, sufren por el e você vê que patriarcado, que es que mucho essa más troca fuerte en esta región. Y de podemos amizades ver que mesmo que este elas acabam intercambio fazendo, de você amistades, vê digamos aí assim, que elas este se empoderam intercambio que mais, hacen que estas elas mujeres, começam a ocupar também podemos ver espaços que esto de, hace con de, que se de empoderen, destaque mesmo, né, ocupen dentro espacios das comunidades, ou mesmo de nas destaque cidades, né, do adentro de las entorno dessas comunidades regiões. o Então, assim, aún através do en las movimento da ciudades juventude también. indígena de Rondônia também, a gente tem Por el atuado, né? A movimiento de gente la juventud atua com o indígena movimento de das guerreiras Rondônia, indígenas, estamos com o actuando movimento da también. juventude indígena, Trabajamos con el e movimiento através de las disso a gente guerreras traz, né, não indígenas y el só movimiento de la juventud essas indígena. mulheres, mas Y a os través de jovens esto e logramos também essas traer lideranças que estão no aí se solamente a las formando, como a mujeres, Chai Suruí, por traemos exemplo. jóvenes y A gente liderazgo que tenta está siendo fazer uma conexão formado, maior como com essas Chan lideranças que Sui. são inspiração Intentamos muitas das hacer una vezes para os conexión indígenas, né, mayor no con este contexto liderazgo indígena, que son que eu coloco aqui, inspiraciones que é o para que a los gente indígenas y el trabalha. contexto de indígenas que yo Isso quiero faz abordar, muita diferença, que você ter es el ali contexto en lo alguém cual que eles possam trabajamos, enxergar y nesse esto local marca la diferencia. de Tener a destaque, né? Que alguien que ellos você, hoje em dia é muito difícil você pueden ver um ver, una indígena persona de ocupando, destaque, pelo menos no un Brasil, vocero. Hoy né? É es muito muy difícil ver um difícil indígena ver un ocupando indígena, por lo um menos en cargo, né? Brasil, Hoje você tem aí, por ser exemplo, o un Ministério dos Povos vocero Indígenas, você ocupando un tem, cargo. mas ainda Hoy assim é uma coisa que tenemos não Ministerio de é. Pueblos Indígenas, Existe uma estrutura, mas, pero mas o todavía Estado es não dá algo que condição para existe una que estructura, eles possam pero el atuar de forma Estado no eficaz. suministra condiciones para que No sul do ellos Amazonas, puedan a actuar de gente forma tem eficaz. muitos En casos el sur de Amazonas, del de estado de desrespeito aos Amazonas, en direitos Brasil, humanos, né, tenemos quanto varios às mulheres, casos de ainda mais falta de dentro das respeto a comunidades, los né, a derechos região humanos que ali en tem lo o que se povo refiere a las Tenharim, o mujeres, aún povo más adentro de las Parintintim e o comunidades en la povo de región. Arrui, Hay un pueblo, existe Parintintim, muita por violência ejemplo, contra a y mulher, pueblo de existe Arrui. muito abuso Existe sexual, mucha existe muita violencia contra coisa las assim mujeres en ainda contra estos as mulheres pueblos. na região. Hay acoso Então, sexual, assim, muito abuso, recentemente, muchas cosas a contra Elda las de mujeres en Arrui, la né, que é uma región. liderança da região, Hace me poco, ligou desesperada un porque liderazgo uma de la parente región, dela tinha sido Edia violentada Arrui, me sexualmente. llamó. Estaba E ainda desesperada assim, ainda porque foram una ameaçar ela na casa de dela. sus Então, assim, familiares había sido a gente está acusada, muito próximo violentada disso, y sufrió a gente também amenazas. ser um ator Estamos direto muy ali naquele cercanos de momento, né? esto. Porque a gente tem um Estamos cercanos de advogado, ser né? A gente actor faz também directo en este advocacy, momento, de actuar, porque inclusive em tenemos un brigas abogado, contra hacemos grandes empresas, advocacy né? Por también, exemplo, a incluso en JBS. peleas A contra gente grandes também, empresas, a gente con atua de todas as JBS en formas, tanto Brasil. como pessoa, como Nosotros com os, actuamos de com os todas advogados que formas, a gente tanto tem, como que muitos persona, deles como voluntariados, né? abogados que Então, nosotros assim, a tenemos. gente busca Muchos de ellos son tentar atingir de todas voluntariados, as formas en donde essa buscamos justiça, intentar né? Tanto alcanzar de empoderando a todas comunidade, formas quanto de esta fato indo lá justicia, tanto e empoderando a la levando muitos comunidad como de atores hecho que às vezes chegam a yendo hasta invadir os allá, territórios, né? llevando muchos Degradam, actores fazem que muchas mineração, veces llegan a fazem invadir los pesca territorios, predatória, destruyen, invadem. hacen A gente está minería, atuando então
todas pesca, as formas invadem de forma para, ilegal. né, levar Estamos essa actuando de todas justiça formas nas nestes comunidades, territórios né? E para llevar principalmente la empoderando aquele justicia en las indivíduo que vive dentro comunidades da y comunidade para principalmente que ele, empoderando ele aquel próprio individuo possa que sair vive da sua dentro de la comunidad comunidade para que este e individuo él mismo brigar pelo pueda seu salir de território, su brigar pelo comunidad seu modo de vida, y né? logre Que seja pelear respeitado por isso. su territorio, pelear por su medio de vida, que esto sea respetado, Claire. Thank you, Idewal.
that was Muchísimas really gracias, interesting to Ideval. hear about this kind of Muy information interesante exchange escuchar and tu the punto de lessons learned and vista how you sobre kind of este cambio de empower información, people to las sort of lecciones defend aprendidas their y cómo land. puedes And empoderar a las I was personas, cómo se wondering empoderan las how personas much, I para que mean, puedan given where defender su the territorio. Amazonas is Me and that it preguntaba sits at the kind of qué tan grande es you el know, Amazonas that it realmente borders, it's got y, many kind of sort of it's y tiene transnational in fronteras, terms of muchísimas its fronteras nacionales e placement. How internacionales far do you see differences y es su between ubicación, qué or tantas collaboration diferencias even hay, between the digamos, different, entre I guess, la national colaboración o governments cuál es la that all colaboración have entre an las interest in the diferentes, Amazonas los and how gobiernos much is nacionales, that que todos affecting tienen the work you realmente un do, interés en el Amazonas. or ¿Qué tanto está afectando is el that an trabajo que ustedes opportunity hacen? or is that another A ver, risk in ¿es terms una of some oportunidad, lo of ves como una these oportunidad o será questions de around pronto justice? más un desafío en cuanto a estos temas de justicia ambiental y climática? Então, a região que a gente atua, ela não tem Bueno, la fronteira región direta en donde com... actuamos Porque é isso, o estado do Amazonas é no tiene gigantesco, frontera né? É muito directa, grande o estado do porque el Amazonas. estado de Então, assim, Amazonas es muy a grande, região que a como gente atua, dijiste, ela faz Claire, fronteira es com muy o estado de grande. Rondônia La región en e o donde estado do actuamos Acre. hace frontera con Então, ela Rondônia não chega na y fronteira. O el estado estado de de Rondônia, onde a Acre gente atua, ele tem ali uma no llega a la proximidade frontera. El estado de faz Rondônia, en fronteira donde com a estamos, hay Bolívia, una né? cercanía, hace E a frontera con gente não Bolivia, está cercano a tem, a gente vê Bolivia. como uma Y oportunidade muito nosotros grande no mesmo, né? A tenemos, gente disculpe, juntar vemos essas como forças, né, oportunidad como grande aliados, unir mas estas fuerzas a como gente não tem aliados. proximidade, né? Não Es existe una essa oportunidad, proximidade com a pero Bolívia, no por tenemos exemplo. cercanía. No existe Mas é cercanía um con ator que Bolivia, por poderia ejemplo, ser para muito, unir estas muito, né, fuerzas. favorecer Pero se muito trata de un actor que podría, a en mi punto proteção, de né, vista, dessas podría ayudar unidades, dessas mucho terras indígenas aqui para da la região. protección de estas tierras indígenas de la región, Claire. Thank you. And maybe that Gracias. one of the comments that you made there, and maybe I can turn to Uno de los either Maria comentarios que Cecilia or David to hiciste, comment on this, was really María about how a lot Cecilia of o the people David, working on these questions are sobre doing so as cómo muchas de las personas volunteers. trabajan en todos estos And temas, I'm ya sea interested in how much voluntarios, y quisiera funding saber you feel is available qué to tanta support this work. financiación How much do sienten you que está feel you can disponible get para apoyar este access to trabajo. resources, ¿Cómo I sienten guess both monetary ustedes que pueden tener resources acceso a and human resources recursos, in order to support the recursos work monetarios, that your ¿no? Recursos organizations también do humanos para on poder apoyar el trabajo que environment and ustedes, climate que sus justice? organizaciones están haciendo How en justicia visible climática is it, ambiental. and ¿Cómo ven how, eso? ¿Y tan yeah, visible está? ¿Qué how far do you tan, feel that the needs of the different qué tanto communities sienten or the ustedes different que las kind of necesidades de las policy needs are being comunidades met o with las sort of necesidades de las políticas se resources están and realmente funding? logrando ajustar con los And either recursos Maria Cecilia disponibles? or David, you're very welcome Y no sé, María comment on Cecilia o this. David, cualquiera de los dos pueden responder. Si me permites, David, por favor. Mira, creo que tenemos básicamente tres fuentes de recursos, ¿no? Los provenientes del Estado, los de la cooperación internacional y los recursos propios, lo autogestionario. Lo que predomina en Bolivia ahorita en las organizaciones sociales, bueno, al menos con las que estoy más en contacto, estoy trabajando, regantes, algunos comités de agua, es la autogestión, ¿no? Sí se obtienen algunos pequeños recursos de contraparte, que son a veces donaciones de otras organizaciones no gubernamentales, no de los estados, porque la cooperación normalmente es de estado a estado y no llega a estas organizaciones pequeñas, entonces ahí se da otro tipo de alianzas con organizaciones no gubernamentales a nivel internacional, a veces Canadá, Estados Unidos o Europa, que apoyan estos pequeños esfuerzos con pequeños montos para construir una batería de baños ecológicos en una escuela en Cochabamba, ¿no? Y que se construye con trabajo comunitario, con aporte voluntario de algunos ingenieros, pero que está diseñado para cosechar lluvias, para poder hacer un uso eficiente del agua. A veces se combinan con proyectos de riego, ¿no? Esto lo está trabajando mucho la Fundación Abril con el compañero Oscar Olivera. Eso por un lado, ¿no? Es ese tipo de financiamiento y como te digo, es muy pequeño, pero se pueden hacer pequeños proyectos que muestran que es posible otra manera de gestionar
el recurso con participación de la comunidad, con involucramiento, que puede ser sostenible, etcétera. De parte del Estado y de la cooperación internacional, lamentablemente los recursos son muy, muy limitados. Primero que en Bolivia tenemos el nivel central, tenemos 9 departamentos y más de 330 municipios, alrededor de 337. De esos, el presupuesto nacional está concentrado un 80% en el nivel central y aproximadamente un 20% del presupuesto nacional se distribuye a los municipios. Imagínense 330 municipios con 20% de presupuesto, más universidades y gobernaciones. Entonces, realmente los recursos son mínimos, ¿no? Y no alcanzan para desarrollar muchas veces ni siquiera acciones de emergencia, como ahorita que los municipios, una tercera parte de los municipios de Bolivia se han declarado en emergencia y algunos en desastre por las sequías que estamos sufriendo. Una tercera parte, más de 130 municipios en las últimas semanas. El día de ayer se ha reunido el Consejo Nacional de Autonomías y ha declarado que van a crear un fondo que va a prestar recursos para atender la crisis climática y para atender el agua. Ahora habrá que ver cuáles son los criterios de préstamo de esos recursos, ¿no? Y qué municipios van a poder acceder a estos fondos o qué instituciones. Creo que va a ser muy limitado y por la capacidad de endeudamiento de muchos de estos. Y la cooperación internacional lamentablemente no puede llegar ni a los municipios ni a las organizaciones sociales, sino es a través del filtro del nivel central que va canalizando los recursos directamente a favor de municipios más afines al gobierno que son del partido de gobierno, lamentablemente. Y esta discrecionalidad en el manejo de los recursos es injusta, ¿no? Porque hay muchos municipios que no son del oficialismo, pero que requieren los recursos. Las ONGs que son más críticas a las políticas del gobierno no pueden recibir recursos, están muy limitadas. Entonces, creo que el acceso a los recursos financieros es un problema. Incluso ahora estamos en una etapa de transición en la que se está planteando incluso una regresión a etapas anteriores a la Guerra del Agua en Bolivia. Hace unas semanas tuvimos un foro con algunos compañeros para ver el tema del agua y CEMAPA, la empresa municipal de Cochabamba, la recuperada después de la Guerra del Agua, planteó que estaba pensando hacer una alianza público-privada para generar recursos. La Paz, hace unos días igual, en un pronunciamiento ha planteado que se va a aprobar una ley de alianzas público-privadas, que no es otra cosa que sociedades de economía mixta, ¿no? Porque no van a entrar los privados a aportar recursos si no tienen la posibilidad de generar un rédito o de no lucrar con los servicios. Y esto es por la falta de recursos, ¿no? O en algunos casos, por una mala administración de los recursos, ¿no? En el caso de los municipios más grandes. Entonces, creo que hay una situación crítica en ese tema, pero bueno, hay que fortalecer las alianzas internacionales con las organizaciones no gubernamentales, ojalá los otros estados y podamos ir revirtiendo esto, ¿no? La verdad es que la creatividad, el compromiso han demostrado que a pesar de la falta de recursos económicos es posible también generar cambios en lo micro, ¿no? Thank you, Maria. We're Muchísimas gracias, nearly, María. Sandra, closing, María. and before I say some final Muy bien, words, vamos I a do want terminar to esta come to you, sesión. David and Y Danilo. antes de terminar, quisiera Maybe I can ask preguntarte, you both David, y a the ti, Danilo, same también. question, and Quisiera that would really preguntarle lo be siguiente, la misma if pregunta en realidad, you could que sería, see one kind of si really ustedes change pudieran happen within ver un the cambio realmente que esté at the sucediendo national government level in Paraguay or in a Colombia, nivel del what gobierno one nacional de thing would you Colombia o really de think would Paraguay, change ¿qué the creen ustedes status que and the podría, si hay un cambio, qué ability to creen ustedes address que podría kind of cambiar el climate and estatus y la environmental capacidad de justice that you've so abordar clearly set una out justicia the need climática for y ambiental, in this panel que ya tan discussion? If you claramente had to hablaron choose sobre la one thing, what necesidad would really be the de thing esto en that esta can discusión? Si that escogieran can make a una big cosa difference que in realmente, the ¿qué short podría ser term la gran to really diferencia getting these conversations en un happening, corto plazo, not just realmente within para que estas civil conversaciones estén sucediendo society no and NGO solamente a nivel de discussions, la but sociedad actually civil y de at that las political organizaciones and no national gubernamentales, level? pero también a nivel político y nacional?
No está abierto. ¿Ahora me escuchan? Ok, gracias. Disculpen. Le decía a Claire que en el caso de Paraguay estamos viviendo un momento político bastante difícil, bastante complicado, con el regreso, el regreso de la derecha. Hoy la derecha no tiene una mirada territorial, no tiene una mirada comunitaria. Los fondos no están disponibles para ayuda en cuanto a crisis climática. El Estado paraguayo no tiene la capacidad técnica ni económica para enfrentar los efectos de la crisis climática en las comunidades. Hoy las comunidades están trabajando por sus propios, creando sus propios recursos, ¿verdad? La autogestión es uno de los elementos fundamentales que hoy las comunidades están llevando y practicando para poder sobrevivir de estos efectos y para poder instalar todo lo que tiene que ver la justicia climática en los territorios a través de reuniones, encuentros, debates comunitarios, ¿verdad? El rol nuestro es acompañar ese proceso, entregar herramientas para poder instalar el concepto de justicia climática. Como bien decía Danilo, no podemos hablar de justicia climática si no hablamos de justicia social, de justicia económica y de justicia de género, en donde las mujeres tienen un rol muy importante en todo este proceso. En cuanto al acceso de los recursos, en cuanto a su audiencia, nosotros somos una organización no gubernamental, por lo tanto no recibimos fondos del gobierno. Hoy en Paraguay están muy escasos los fondos de las agencias de cooperación para acompañar este tipo de procesos. Es por eso que es fundamental la unión de las organizaciones a nivel nacional, a nivel local y a nivel global, regional y global, para poder acceder a recursos, para poder acompañar estos procesos que estamos llevando adelante a nivel nacional, a nivel regional, ¿verdad? Y a nivel global también estamos sinergizando. El Estado paraguayo no tiene ni una visión de sustentabilidad. Me atrevo a decir, todos sus apoyos económicos que van en apoyo al modelo productivo siempre está basado en semillas genéticamente modificadas, en distribución de pesticidas. No hay así como un cambio de paradigma y decir, no, vamos a cambiar esta visión, vamos a una visión restauradora de territorio y vamos a acompañar a las organizaciones que están hoy implementando sistemas productivos que respeten la naturaleza, que respeten la tradición, que respeten la cosmovisión, ¿verdad? Porque hoy el Estado paraguayo está penetrando en comunidades indígenas, llevando una visión occidental en cuanto a la producción y no rescatando los saberes ancestrales, ¿verdad? Y el manejo de ese territorio que tienen estas comunidades y que hoy lo están perdiendo, ya sea por la pérdida del territorio o por introducir conceptos occidentales, ¿verdad? Como falsas soluciones. Esto va muy de la mano también, y me olvidé, no me referí a las falsas soluciones frente a la crisis climática. Aquí en Paraguay está muy instalado todo lo que tiene que ver con el hidrógeno verde, con las plantaciones forestales, con los agrocombustibles, que ellos le llaman biocombustibles, para nosotros son agrocombustibles, y últimamente con los créditos de carbono, ¿verdad? Que son falsas soluciones y que también nosotros eso estamos trabajando con las comunidades, esas falsas soluciones y cómo salvaguardar el territorio de esas falsas soluciones y cómo nosotros podemos demostrar que las soluciones reales están basadas en el buen manejo
del territorio, en la restauración del territorio, y eso tiene un costo humano, tiene un costo económico, ¿verdad? Que debemos resolver para que las comunidades puedan realmente restaurar el territorio, que es lo que ellos hacen. Nosotros necesitamos restaurar el territorio para devolverle la vida a esas comunidades y devolvernos la vida entre todos los seres humanos. No solamente en Paraguay, eso tiene que ser a nivel local, a nivel regional y a nivel global. El cambio de paradigma es urgente, el cambio de la narrativa es urgente y el cambio de las prácticas sustentables es urgente. Thank you so much, David. Yeah, Muchísimas gracias, kind of David. that last sentence, you know, really that the Esa última paradigm shift frase me is llamó really mucho la going to be atención. essential in Realmente order to necesitamos un cambio en el paradigma y kind of eso va a ser address these esencial questions. realmente And para que your point podamos about abordar false estas solutions is one that cuestiones. Hablaste sobre las we soluciones talk about quite falsas. a lot in the Environment Realmente of Peace report about, eso you lo know, hablamos as we muchísimo move en el through the green reporte de transition, de it's Environment for essential that Peace, we understand Ambiente the kind por of la peace and paz. security Es esencial que implications nosotros of entendamos kind la of necesidad de environmental la policies paz y la which seguridad para potentially poder with tener good políticas intent, but unless ambientales the que full consequences are tienen thought through in generalmente terms of buena some of the social intención, consequences pero and the realmente ultimate necesitamos environmental incluir consequences, muchos that, estos they won't conceptos, produce the results in which they're intended porque to. si So no lo that point consideramos no vamos a tener is los very well made. resultados esperados. Yo Danilo, creo que I'm conscious quedó that muy claro lots tu of punto. people have Ahora, asked questions just as we're Danilo, reaching the end of the muchas personas estaban conversation, but haciendo maybe I can preguntas. ask you one of them instead of Quisiera the hacerte original una question, especialmente a ti, and that's really a question that's come in y saying, es la siguiente. what Es una pregunta que dice, I guess a lot of this conversation has been about the negative impacts estas of private conversaciones que hemos enterprise in tenido terms of el some día de of the hoy son los impactos extractive industries and in negativos de terms la of some empresa of those privada, socioeconomic digamos la industria models. But has there extractivista been y por eso any esos modelos positive socioeconómicos. Ahora, la contributions pregunta from kind of es, the ¿hay private una sector contribución positiva in trying del sector to privado support this pursuit of environmental cuando justice trata de or climate justice? Can you apoyar see that there is esta justicia ambiental y that there climática? could be a ¿Crees tú que partnership with the private sector within the region, podría or haber does una that alianza con el not feel sector like privado something which is dentro de la currently región? happening ¿O realmente no crees que es algo que esté either sucediendo in actualmente Colombia o que pueda or suceder wider? aquí en Colombia o en alguna otra parte del mundo? Gracias, Claire. Yo creo que es una difícil pregunta en tanto es claro que, como María Cecilia señalaba, la intención del sector privado en términos generales es la acumulación de capital. Y eso no lo hablamos desde una perspectiva tampoco teórica, sino a la luz de lo que ha significado la participación del sector privado en lo que tiene que ver con la cuestión ambiental. Y María Cecilia hacía una relación importantísima con lo que fue la famosa guerra del agua en Bolivia, hablando acá de paz y de guerra y de los bienes naturales como parte de esa disputa, sobre lo que significa hoy también y en muchos países del mundo que lograron la remunicipalización de las empresas públicas de agua, por ejemplo, de las empresas que habían sido tomadas por los privados, como el caso de Cochabamba con la Bechtel, o en Colombia el caso de empresas como Unión Fenosa, que se han apropiado de toda la energía, de la distribución de la energía en los lugares más empobrecidos del país, donde la gente no tiene acceso a la energía, no tiene derecho a la energía, como consecuencia de la desaparición o más bien de la toma del sector público por parte del sector privado. Hablando a partir de la experiencia y de lo que hemos visto como tendencia general en América Latina y el Caribe, creo que es difícil pensar que el sector privado, como está diseñada la arquitectura de participación de ese sector privado, ofrezca algún beneficio para los pueblos. Y claro, no podemos de alguna manera satanizar a la empresa privada o generar una visión de todas las empresas privadas como algo que abstractamente es demoníaco o que nosotros tenemos que criticar de por sí.
pero hablando a partir de la experiencia, no encuentro una experiencia de participación del sector privado en el manejo de los bienes comunes que haya resultado exitosa para los pueblos, es decir, que haya resultado benéfica para los pueblos, porque esa contradicción de el beneficio de convertir los bienes privados en mercancía para el beneficio empresarial nos lleva a que sea muy difícil ese relacionamiento. Yo creo que al mismo tiempo, y lo decía yo en mi respuesta anterior, el sector privado cuando se relaciona con los bienes comunes tiene una gran participación del capital transnacional y en eso tenemos que tener siempre mucho cuidado, porque ese capital transnacional que tiene, está dentro del sector privado para la relación con los bienes comunes, también ha construido un sistema de impunidad, que es una arquitectura de la impunidad a través de la cual se ha beneficiado también de construir política pública en nuestros países. Y esa política pública no ha sido generada para el beneficio de los pueblos a través del manejo de los bienes comunes. Cuando el aparato corporativo transnacional influencia la construcción de política pública, lo que vemos es escenarios de despojo. Yo soy respetuoso de las visiones que creen en las alianzas entre lo público y lo privado, por ejemplo, pero también creo que a la luz de los hechos, las alianzas entre lo público y lo privado no han resultado, no han llegado a buen término. Habría que pensar más bien las alianzas de lo público y lo público, de lo público y lo comunitario, que quizá nos pueden entregar otras claves de cooperación y sobre todo de integración entre unos pueblos de una región que necesitan cada vez más fortalecerse y fortalecer al Estado como el garante de lo público. Y obviamente esa es una disputa diferente y es que se disputa dentro del Estado para que se construya la política pública desde la visión de los pueblos y no desde las oficinas de los estados, que pasa muchas veces en nuestros contextos reales, pero hay que fortalecerlo también. Thank you. We're already over time, Muchísimas and I know we gracias. started late, but I think I Bueno, should try ya to pasó el wrap up. tiempo, I sé mean, que comenzamos first of tarde, all, pero creo que thank you voy a so terminar esta much sesión, to all pero the quisiera panelists agradecerles a for cada the uno de really ustedes rich interventions, por estar aquí y gracias a los some of which are panelistas por esta talking rica about some intervención. very challenging questions. Muchos We've de been los talking about panelistas some of the hablaron abuses sobre of muchos human temas rights and importantes, some of the violence desafíos, that we see hablamos that sobre you derechos have seen humanos y las divisiones against different realmente que people, ustedes different ven directamente communities that you work en los with. So thank you territorios, for en las sharing those comunidades kind of con los que perspectives. ustedes I trabajan. mean, Por lo tanto, I muchísimas think there's gracias por huge. I've got compartir so sus many notes perspectivas. from the discussion. Tengo But I wanted tantas to kind of just notas summarize a a little partir de esta bit what discusión, I felt really came pero out so quería hacer un strongly. I pequeño mean, the resumen. first was that this Y deep kind of primero que common todo, understanding across the different panelists about this ese concept of entendimiento climate común a environmental través de los diferentes justice, panelistas del really concepto about being about de justicia climática ambiental. nature, about living in balance and harmony with nature, and how Se often trata de la the concept naturaleza, of vivir en justice, equilibrio con la the naturaleza kind of y el Western concept concepto of de climate justice justicia. doesn't really Por ejemplo, cover everything that occidental is really understood and felt within no the cubre Latin todo American region in realmente terms of que what lo real que se kind of siente environment dentro de and la climate región justice is. latinoamericana And often it en can be realidad kind sobre of la justicia narrowed into climática legal y concepts, ambiental. but actually Muchas there's a much veces more kind of puede spiritual concept hablarse como almost si about fuera temas human legales, well-being pero se nos that olvida, por really ejemplo, los came out conceptos today. espirituales, el It bienestar humano, really came out que that a hoy lo lot of this mencionaron is muy about claramente. access to territory, También but it's mucho about de esto tiene que also ver con el acceso al access to territorio healthy y territory, también access to a dignified el life, acceso access to a kind un of territorio you sano, know, a una a vida good digna, sort of a community, a and that really came out a una strongly, as did comunidad some of the saludable. Yo creo que eso lo once you mencionaron muchas start veces. understanding kind of this perspective as Cuando nature, entendemos I think it realmente was estas Ideval that talked perspectivas de about, la you know, nature is naturaleza, all powerful at the top, y and Deval we habló sobre cannot la control naturaleza es nature, tan and poderosa human realmente y ni beings siquiera nosotros are podemos foolish to controlarla. kind of think so. Y Really los seres came this humanos intersection of food, realmente water, queremos security, controlarla, pero eso no climate, es how así. these Llegó la things are intersección de holistic la and should be seen seguridad, as one el and not agua, separate los alimentos y questions todos when we estos talk temas about them. holísticos. Eso no se And puede then ver como also how aislado, tiene climate que ser justice really is integral. about
Y también not just como la justicia advocacy of the concept, but climática advocacy no es for the solamente la people that are defensa del defending the concepto en concept and sí, defending pero la those defensa de las territories and personas que defending están these defendiendo el traditional concepto, ways que están and defendiendo sus territorios, practices. que están And defendiendo then I sus think I really prácticas heard some of the tradicionales y challenges that are ancestrales. faced in trying to También escuché algunos de los advance desafíos que se this, some of the enfrentan challenges cuando se of quiere this avanzar en este being concepto de understood and justicia conceptualized within public policy, climática but y also in terms of ambiental. some of the kind of paradigm shifts A that nivel de is políticas needed, públicas, también tenemos que hacer un cambio en that's los really paradigmas a que se paradigm necesitan. shift Claramente away lo from dijeron el some of día de the hoy. Y socio-economic systems which are simplemente in place cambiar un and poco which esa will be, mentalidad de sistemas there's a socioeconómicos. huge challenge to try and address those inbuilt Tenemos un gran desafío processes and realmente cuando practices hablamos that are de within crear different nuestros countries. procesos y But I prácticas did also kind of aislados de esos hear, sistemas like we talked sociales y about, this is políticos. feasible, Y there is hope, también this hablamos is kind sobre of que todo esto es communities can viable. inspire Hay one another, esperanza, and there's a real son sense of comunidades que se pueden inspirar partnerships, entre kind of, ellas. you know, I think Y hay un Danilo sentido talked de about the alianza partnership claramente between those definido. people Y Danilo looking habló for sobre la environmental justice, but alianza also entre social las personas justice que and están economic buscando justice, and how una kind justicia of ambiental, pero también una inequality and justicia social y injustice and económica. Cómo environmental abordar injustice la is also around desigualdad, kind of la you can partner justicia with ambiental, por organizations that are ejemplo. fighting for other kind En of ese caso se rights puede hacer and alianzas con justice in the organizaciones region, que but están also tratando de then kind luchar of between contra otros communities derechos en and la then región. within the kind of global Y entre las NGO network, comunidades how también, partnerships are kind of y giving no both sé, una red resources, but entre las also organizaciones de la access to sociedad civil information and kind of y ONGs. inspiration to sort of Estas alianzas son empower fundamentales para poder communities and compartir la organizations to be información, sort of para poder challenging empoderar some of las the comunidades y practices las that organizaciones, they're para faced poder with. enfrentar And las so situaciones I kind difíciles of y feel, poder despite it colocar en being a very práctica algunas de difficult las topic and a cuestiones lot of específicas it de la being, justicia ambiental. very Yo creo que es un tema difficult to hear difícil about how hard it is on the ground, that there was a y es lot of hope that came difícil out of some of escuchar qué tan your difícil es hacer perspectives on esto en el how this territorio. concept Yo can sé be que tiene used for muchos kind of desafíos. positive change and Muchísimas some of the gracias por compartir opportunities sus there are perspectivas work y together cómo and to work podemos ver across todas las regional oportunidades para trabajar national juntos organizations to try and a nivel kind of también bring de about las action organizaciones nacionales e and genuine internacionales change. para So poder thank generar you so much acciones y un for cambio your genuino. Por lo tanto, muchísimas gracias perspectives. Thanks to those who joined online. I'm por sorry compartir sus that some of the perspectivas. questions came Muchísimas too gracias a late for us aquellos que to están cover, but conectados I en línea. hope No sé that si this was a useful discúlpenme que no session, pudimos responder and todas las thanks preguntas, so much to pero espero que Forum haya sido una Civ for sesión muy organizing. útil para Carlos, I don't know ustedes y if you want to muchísimas say gracias a anything more Forum before we CIF end. por organizarlo. Carlos, no sé si tienes algunas palabras para terminar la sesión. No, Claire, muchas gracias. Creo que tú ya cerraste muy bien. Simplemente de nuevo darle las gracias a nuestras y nuestros panelistas, David, Sandra, Danilo, María Cecilia y Devao. Muchas gracias, muito obrigado por habernos acompañado, por habernos retratado, abierto una pequeña ventana al trabajo que hacen, al contexto en el cual tienen estos desafíos, estas oportunidades. Y como tú ya lo planteaste, creo que esta es una pequeña puntada en seguir pudiendo facilitar espacios de tejer conjuntamente conocimiento, opiniones, ideas, propuestas. Y desde Forum CIV estamos totalmente abiertas y abiertos a que podamos seguir teniendo estos espacios de diálogo y de construcción conjunta desde la sociedad civil de alternativas para nuestra región. Muchas gracias a ti, Claire, y muchas gracias a todas y a todos quienes asistieron, y en una próxima esperamos volvernos a ver y a conversar. Muchas gracias. Buen día. Adiós. Hasta pronto. Adiós.